Lástima que no solo está la mitad de mi familia, pero nuestra hija Naime necesita recuperar la materia de matemáticas y depende de la mejor tutora del mundo, que resulta ser mi esposa. Por lo tanto, se han quedado juntamente con otro hijo mío, pero esperamos acompañaros en otra ocasión. Ahora estamos viviendo al sur de Barcelona, llevamos 17 años viviendo al norte de Barcelona y ahora me doy cuenta de que estamos a una hora más cerca por el traslado y por lo tanto me gustaría volver. También os pido, tengo un ejercicio que me gustaría repartir, espero que haya fotocopias para todos. Y os explicaré el ejercicio después de esta primera predicación. Pero si veis que me bajo sin explicaros el ejercicio, pues Miguel, con libertad me lo recuerdas. Bien, vamos a tener una serie de lecturas. Antes de dar nuestra atención a este primer tema, que es el tema de nuestra adopción. Y el título es Huérfanos o Hijos. Huérfanos o Hijos. Y estaremos principalmente en la carta a los Gálatas en esta mañana. Vamos a tener 3 lecturas breves. La primera en el primer capítulo del 3 al 5. Y lo que vamos a estar considerando en esta semana, he batallado un poco con el título, pero lo que queremos considerar es nuestra filiación. Es decir, nuestra condición como hijos e hijas de Dios, de Abba. Y sobre todo con un énfasis en lo que es en cerrar la brecha entre las doctrinas que profesamos. Yo no voy a explicaros nada nuevo en esta semana, nada. No habrá ninguna doctrina novedosa, no. Pero lo que queremos es pedir que el Señor nos ayude a cerrar la brecha entre lo que vamos a llamar la letra del Evangelio y la música del Evangelio. Esta es la meta en esta semana, cerrar la brecha entre la letra, es decir, las doctrinas objetivas que todos suscribimos, espero, y lo que es la practicidad de estas preciosas doctrinas, porque muchas veces hay un largo trecho entre ambas realidades. Vamos a leer, pues, en Gálatas 1, del 3 al 5, donde Pablo dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios Padre dio a su Hijo para librarnos de este presente siglo malo. 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y por último, el capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Bien. En el pensamiento cristiano ortodoxo, en su concepción acerca de la Trinidad,
de la tripersonalidad de Dios, emplean un término que es pericoresis para describir la eterna relación entre las distintas personas de la Trinidad. Y conciben de la Trinidad, esta palabra pericoresis también, de ella proviene la palabra coreografía. Y describen esa relación eterna, mucho antes de la creación del mundo, como una especie de envolver los unos a los otros dentro de la comunidad de la tripersonalidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu Santo moviéndose en una relación de perfecta amor, prefiriendo el uno al otro, y eso eternamente. Con lo cual, la creación del mundo, orad por mí que me estoy resfriando justo esta semana. La creación del mundo no es, pues, el resultado de un Dios que se siente solo y no sabe qué hacer con su tiempo, sino es la superabundancia de un amor eterno entre las personas de la Trinidad que da lugar a la creación del mundo. Y Dios pone, pues, en la creación del mundo algo de lo que podríamos llamar la música del cosmos, la música, el baile, el movimiento de su propia vida intertrinitaria en nuestro mundo. Y la Biblia refleja esta realidad de que en toda la creación está la música que da gloria a su Creador. Y por ejemplo, vemos en el Salmo 65 estas palabras: tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas de los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Y nuestra himnología también refleja este canto del cosmos. Tenemos muchos himnos que transmiten esta misma idea. Por ejemplo, el mundo es de mi Dios. Conocido himno dice: el mundo es de mi Dios, escucho alegre son del ruiseñor que a su Señor eleva su canción. Y una de nuestras esperanzas seguramente para todos es que al estar en un entorno tan hermoso como este, también podamos volver a conectarnos a este canto del cosmos. Ayer, viniendo al campamento, nos vimos atrapados por una manada justamente de ovejas. Mi primer pensamiento pecaminoso fue: me alegro al verlos a los machos, pensé con sus cuernos, ¿no? Y literalmente movía nuestro coche, ¿no? Porque no podían pasar, y pensé: qué bien que tengo un coche de 17 años. No estaba sufriendo por la pintura. Pero después te das cuenta de la música que Dios ha puesto en su creación. Tercer pensamiento fue: qué tontas que son las ovejas. Que no veían que había una salida muy fácil hacia adelante y no sabían por dónde tirar, y pensé: y el Señor nos compara a las ovejas, por algo será. Ahora, en nuestra rebelión perdimos esta música, nos quedamos fuera de este baile. Toda la demás creación sigue entonando el canto del cosmos. Todas las demás criaturas, sin excepción, viven para dar gloria a su Creador, menos el ser humano. Pero Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió para reconciliarnos con Dios. Murió para reconciliarte también con la música del cosmos. Ahora bien, Pablo nos escribe en esta carta, escribe a los primeros lectores y les hace una pregunta muy dura. Dice: perplejo, triste, ¿qué ha pasado con todo vuestro gozo? ¿Dónde está
el gozo que experimentabais? ¿Dónde está la música? ¿Dónde está el baile? ¿Dónde está el disfrutar a Dios? ¿Qué ha pasado con todo vuestro gozo? Y esto es lo que queremos ver y analizar y con lo que nos queremos confrontar en esta semana. Es qué ha pasado con todo nuestro gozo y qué hemos de hacer pues para recuperar el gozo, la plenitud de vida que fluye del poder del Evangelio. Y lo que quiero que veas, en resumidas cuentas, es que en realidad no necesitamos más que el Evangelio. Solo necesitamos más del Evangelio. No hay técnicas nuevas, no hay doctrinas nuevas. No necesitas más que el Evangelio para vivir en la plenitud de vida que Dios ha provisto para nosotros, para vivir en la libertad para la cual Cristo te hizo libre. No necesitas más que el Evangelio, solo necesitas más del Evangelio. Y esa es mi petición, que el Señor nos vuelva a llenar el corazón de su Evangelio en esta semana. En mi propia experiencia puedo dar testimonio de lo que es perder el gozo y el canto del cosmos. Yo fui criado en el seno de una familia cristiana. Soy el mayor de 7 hermanos. Y alrededor de los 14 años, a pesar de la buena labor que mis padres habían hecho, nació en mí un espíritu muy rebelde. Y empecé a rebelarme contra la fe, contra mis padres. No sabía bien por qué. Y claro, como mis padres eran muy fieles a la existencia de la iglesia, ¿cómo manifiestas un deseo, ¿no?, de empezar a experimentar las cosas en el mundo? Pues me las ingenié para crear una vida paralela, porque me parecía en aquel entonces que todo el mundo que se lo estaba pasando realmente bien eran personas que no estaban precisamente en mi iglesia, eran personas que estaban en el mundo, ¿no? Entonces yo me las ingenié para tener una vida paralela, para ir probando pues el mundo de las discotecas, las borracheras, ¿no?, y un largo etcétera. Más o menos conseguí mantener las apariencias hasta que llegó el momento de salir para la universidad y me fui de California a Virginia, unos 4.000 kilómetros, que también ayuda mucho para que tus padres no se enteren de las cosas, ¿no?, de estar tan lejos. Pero allí en aquella universidad se destapó la vida doble que yo estaba llevando. Y me encontré de la noche a la mañana expulsado de la universidad, habiendo perdido el dinero de mis padres, habiendo perdido una beca estudiantil. Y puedo decir que mi vida realmente tocó fondo en ese momento a los 18 y 19 años. Pero antes de subir a un avión y volver a casa y enfrentarme a mis padres, siendo el mayor, ¿no?, el ejemplo de toda la familia, acudí a una reunión en la universidad, una reunión cristiana. Escuché una predicación y la verdad es que no me acuerdo del tema, no me acuerdo ni del predicador, pero aquello de que el Señor te habla directamente al corazón, y yo sentí claramente que el Señor me decía: ¿a qué esperas? ¿Acaso necesitas probar algo más de los placeres de este presente siglo malo para estar convencido de que no puede darte lo que tú necesitas? Así que me humillé, me arrodillé, me eché a llorar. Soy de lágrimas suelta, lo veréis esta semana, os advierto. Y sentí que en aquel momento mi vida volvió a ser una sola. Qué alivio, ¿no? Qué alivio de carga. Y volví a casa un joven realmente transformado.
y me fue relativamente fácil pues reconciliarme con mis padres, con quienes no tenía demasiado buena relación. Y fue una época de mucho gozo. Fue una época de levantarme por la mañana y empaparme de la palabra de Dios, y también por las tardes. O sea, era mañana y antes de irme a dormir, tener comunión con mi Padre. Era lo más precioso para mí, la comunión con mi Padre. Pero ya pasando un poco la película, unos cuantos años, fui a un seminario teológico para ser pastor misionero. Me casé con Naime. Y ya después de unos 10 años ejerciendo de pastor en Vilassar de Mar, vimos la necesidad de cambiar de misión. Y en la nueva misión nos pidieron hacer un tipo de discipulado que duró un año, ¿no? Y la verdad es que nos ayudó mucho para pensar acerca de este abismo que había entre la letra del Evangelio, las preciosas verdades que suscribimos, y nuestras vidas, la practicidad del Evangelio. Y empezaron a salir cosas, ¿no? A pesar de que aparentemente había cierto éxito en mi vida, ya se había medio consolidado la iglesia en Vilassar de Mar, teníamos ancianos, teníamos diáconos, podíamos sostener a un obrero a tiempo completo. Habíamos ayudado a David Barceló a fundar la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona. O sea, había cierto éxito aparente, y sin embargo me di cuenta de que había perdido el gozo. Por un lado salió en este trabajo personal que tuve que hacer sentimientos de enfado y de una amargura que podía conmigo. Porque por aquel entonces se habían marchado 3 familias de la iglesia. Y claro, la trayectoria de la iglesia siempre había sido nuevos miembros, crecimiento, ¿no? Y de repente se nos fueron 3 familias de la iglesia y se me vino abajo el mundo. Y sentía amargura y sentía envidia, francamente, de la otra iglesia donde fueron a parar. Y no podía con los sentimientos de enfado. Por otro lado, salió también un sentimiento profundo y paralizante de miedo. Porque aquí mi hijo Sebastián, no sé si te voy a deber €1 por mencionarte Bueno, com soc català, 50 cèntims. Peor, un catalán de origen escocés. Entonces, empecé a ver en Sebastián, a mi modo de entender, una rebeldía, como la rebeldía que me pasó a mí con 14 años y él a sus 10 años. Y me entró auténtico pánico y un miedo, y no podía lidiar con este miedo. Y sinceramente os digo la verdad, pasaron por mi mente el siguiente pensamiento. Tengo 4 hijos y pensaba, mis 4 hijos se van a apartar del Señor y que quedará de manifiesto la clase de cristiano que realmente soy. No lo decía nadie, ¿verdad? Pero el pensamiento de temor que tenía iba en esa línea. Primero Sebastián, después los otros 3, y todo el mundo verá realmente la clase de pobre cristiano que soy. Me sentí desconectado de la gracia de Dios, me sentí aislado de las promesas de Dios. No tenía gozo, a pesar del aparente éxito en el ministerio, bueno, entre comillas.
había perdido la música. La letra estaba bien, estaba en su sitio la letra. Pero la música, no estaba. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en tu relación con el Señor? ¿Hay música en tu vida? ¿El Evangelio realmente te está transformando cada día? ¿Te está permitiendo vivir en el gozo del Señor? ¿Te sientes más como un huérfano o como un hijo? De esto vamos a hablar en esta semana, de esto. Yo me había olvidado del poder de la gracia, del privilegio de vivir como un hijo adoptado, gracias a Cristo. Pablo en Gálatas dice que ya no somos esclavos, ya no estamos bajo condenación. Y que tenemos plenitud de vida. Y esto implica para él no simplemente suscribir una serie de doctrinas con todo lo importante que es, sino que implica una practicidad, implica un estilo de vida, implica gozar de la plenitud de vida hecha posible por el Evangelio. Debe de ser la tónica de nuestra vida. El gozo del Señor, que no es, como sabemos, no es incompatible con la tristeza, no es incompatible con el duelo, no es incompatible con las aflicciones de esta vida, pero el gozo en el Señor debe de ser la tónica de nuestra vida, porque ya no estamos bajo condenación, ya no somos esclavos, no somos huérfanos, somos hijas e hijos adoptados por el mejor de los padres. Gracias a Cristo. ¿Qué ha pasado con nuestro gozo? Nuestro gozo se pierde por trivializar el Evangelio y trivializar también nuestro pecado. Cristo nos ha hecho libres. Un huérfano es aquel que vive desconectado de la gracia de Dios, desconectado de las promesas de Dios, desconectado de la vida en abundancia que Cristo nos trae. Tiene un evangelio pequeño y un Cristo pequeño. El que vive como hijo, el que vive en base a la fe en las promesas de Dios, es aquel que tiene un Cristo grande y un Cristo que se está haciendo cada vez más grande ante nuestros ojos. Y un evangelio también grande, un evangelio que está cobrando cada vez más hermosura ante nuestros ojos por la práctica de la vida. Lo que Dios quiere es que sigamos experimentando el poder del Evangelio en nuestras vidas. Hace años en Madrid acudí a una campaña de Luis Palau y fui con un grupo de jóvenes de mi iglesia en Madrid y hubo música y hubo testimonios y lo demás. Y llegó el momento de la predicación de Luis Palau y yo saqué un libro y lo empecé a leer durante la predicación. Y una chica del grupo de jóvenes me dio un codazo y me dijo, ¿qué haces? Y yo le respondí, no, es que yo ya entiendo el Evangelio. No necesito escuchar esto, mejor usar mi tiempo leyendo un libro. Pero esa no es la actitud de Pablo. Encontramos a Pablo constantemente predicando a su propio corazón la preciosa verdad del Evangelio. Se muere de las ganas de ir a Roma para predicarles ¿qué? ¿Su postura sobre el milenio? No sé, algo sobre los sacramentos. Con todo lo importante que son estas cosas, no, se muere de las ganas de ir a Roma a predicar a aquellos que ya son hijos de Dios, el Evangelio, que es poder de Dios. No solo poder de Dios para los que todavía están fuera, sino poder de Dios para los que están dentro. Es modus de vida.
para el creyente vivir del poder del Evangelio en tu vida diaria. Para Pablo es dulce música el Evangelio. Y no es menos, por supuesto, que las doctrinas que suscribimos acerca del nacimiento, la vida perfecta, la muerte expiatoria, la victoria de Jesús sobre la muerte. No es menos que estas doctrinas, no es menos que la letra. Pero son estas doctrinas convertidas en música. Este es el poder de la vida de Pablo. Él sabe que no necesita más que el Evangelio, solo necesita empaparse más del Evangelio para la vida. ¿No es precioso para ti que Cristo vivió tu vida y también murió tu muerte? ¿No es precioso para ti que al venir a Cristo, una vida antigua dejó de ser y tomó su lugar una vida totalmente nueva? ¿No es precioso para ti el Evangelio? Esto es recuperar la música. Y a fin de recuperar la música necesitamos pensar que el Evangelio no es solo la puerta de entrada de la vida cristiana. Este es uno de nuestros errores fundamentales. Sí, el Evangelio, como yo en la campaña de Luis Palau. No, yo ya he entrado en el reino de Dios. Gracias al Evangelio, estoy muy agradecido. Pasó hace 20 años, pero ya está. El Evangelio ya cumplió su función. No. Lo que quiero que veas a lo largo de esta semana es que el Evangelio es para toda tu vida. Nunca vas a superar tu necesidad de escuchar y de apropiarte de las promesas de Dios en el Evangelio. Es la forma de entrar y también el Evangelio es para todo el recorrido cristiano también. Y por ejemplo, necesitamos apropiarnos del Evangelio en nuestra lucha contra el pecado. Si tenemos mucha suerte en nuestros círculos cristianos, al venir a la fe en Cristo, alguien hace un discipulado con nosotros o nos apuntamos al curso para nuevos miembros y pensamos que ya lo tenemos todo. Y pensamos muchas veces en términos del Evangelio como una puerta de entrada, ¿no? Y pensamos, bueno, a partir de ahora todo depende de mí. A echarse a andar por esfuerzo, por sudor y lágrimas. Y no nos damos cuenta de que hay esfuerzo en la vida cristiana, por supuesto, pero el Evangelio también es para el recorrido de la vida cristiana. Y muchas veces cuando decimos, ahora toca vivir por fe, ¿no? Ahora toca vivir por fe, lo que queremos decir es, toca vivir por más compromiso y más esfuerzo. Y nos echamos sobre los hombros una serie de quehaceres y deberes. Y de repente encontramos que no hay música. De repente encontramos que todo se hace cuesta arriba. Y nos preguntamos, ¿qué ha pasado con todo mi gozo en el Señor? ¿Dónde está? Me acuerdo de Él en el campamento del año tal, qué gozada, pero ¿qué ha pasado con ese gozo? ¿Cómo es que ahora todo se me hace cuesta arriba? Y entonces muy posiblemente nos volvemos críticos porque no tenemos el disfrute del Evangelio. Perdemos de vista lo preciosas que son las promesas de Dios y nos volvemos críticos. Y empezamos a evaluarlo todo y a criticarlo todo. Porque estamos desconectados de la música del Evangelio y de repente nos hacemos los mejores asesores de la iglesia. Asesoramos los sermones del hermano, del predicador de turno. Ay, dejan mucho que desear. Y evaluamos el ministerio de la escuela dominical. Pobres niños, lo que tienen que sufrir. Y nos volvemos
criticones. ¿Y sabéis por qué? Para sentirnos mejor parados. Porque no estamos viviendo desde el poder transformador del Evangelio en el día de hoy. Y nos olvidamos de que solo uno tiene el derecho de juzgar, solo uno tiene realmente el derecho de evaluar. Y ese uno es nuestro Padre, y ese Padre nos dice: te he librado de la ira eterna que merecías. Y no has hecho nada para merecerlo. Ha sido por pura gracia. Te he traspasado de muerte a vida. Eres mi hijo, eternamente amado, hasta más no poder. ¿Qué ha pasado con todo tu gozo? ¿Por qué te has vuelto tan criticón? ¿Dónde está la música? ¿Qué podemos hacer para recuperar la música del Evangelio? Necesitamos conectar nuestra fe a las promesas de Dios. Necesitamos vivir por fe y no por vista. Vivimos en una sociedad y en una época en que la iglesia está también siendo muy secularizada. Y muchos observan, ¿no?, de qué poca diferencia hay entre la iglesia, los estudios que hay sobre las cosas que pasan en el mundo y sobre las cosas que pasan en la iglesia. En resumidas cuentas, vivimos incluso como cristianos, sobre todo para las cosas de este presente siglo que tienen fecha de caducidad. Y vamos a las típicas librerías evangélicas y ¿qué encontramos? Libros de autoayuda, libros de autoestima, libros que nos quieren enseñar cómo tener tu mejor vida ahora. Pero libros sobre cómo morir al ego, uno busca y busca en vano. Pero ¿no es acaso esto a lo que nos invita el Evangelio? A morir a este presente siglo malo. A resucitar con Cristo y vivir para una vida, a un reino bien distinto al reino visible que nos envuelve. Mis queridos hermanos, a veces vemos este mundo que nos rodea y pensamos: no es tan malo. Mira, mis vecinos total son cívicos y lo demás, hasta que no hay un atentado terrorista y nos damos cuenta de que la palabra de Dios es verdad, que este presente siglo es auténticamente malo, es un siglo y es un reino invertido. Es un reino invertido. Es un reino que gira en torno a la avaricia, al egoísmo, a la arrogancia y al odio. Pero la invitación de Jesús es para morir a este presente siglo malo y entrar en un reino no invertido. El único reino no invertido que hay, el único reino cabal, el único reino sano, un reino que Pablo describe en Romanos como un reino de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta es la invitación de Jesús en el Evangelio. A morir a tu ego. ¿No es buena noticia? Vas a morir a tu ego a fin de disfrutar de auténtica vida nueva en el Señor Jesucristo. Necesitamos vivir por medio de la fe en las promesas de Dios. Gálatas 4, vamos a volver a leer acerca de estas promesas. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Redimió a los que estaban bajo la ley. Es decir, justificación. Esta es la promesa de Dios para ti. Escucha bien, esta es la promesa de Dios y vamos a verlo más días. Esta es la promesa de Dios para ti. Que ahora unido a Cristo, por medio de la fe, esa vida de rigurosa obediencia del Señor Jesucristo, quien dijo que para Él su vivir era, su comer era hacer la voluntad de Dios, esa vida ahora, esa obediencia, ese historial de perfecta justicia, por medio de la fe ahora pasa a ser tuyo. Y tu pecado, no tu pecado consciente, inconsciente, de comisión, de omisión, tus pecados que si se proyectaran a la pantalla, ¿verdad? Y los míos más, todos saldríamos de aquí corriendo, ¿verdad? Esos pecados ahora los expió el Señor Jesucristo de tal manera que Dios ahora te dice, eres justo, aceptado, eternamente amado por Cristo. La promesa también de que esa justicia, esa justificación, dice Pablo, para que recibieras la adopción de hijo. Ya no eres huérfano, ya no tienes que moverte por este mundo pensando, Dios es mi Padre, no es mi Padre, ¿quién soy a fin de cuentas? ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito? No, eres hijo de Dios. No eres ni esclavo, ni eres huérfano, y no hiciste nada para ello. No hiciste nada. Pero te uniste a Cristo por medio de la fe, y Dios ahora te declara su Hijo, y aquí ya el apogeo de todo, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Tienes comunión, acceso directo al Dios que te creó. No tienes que pedir cita, no tienes que pedir hora, tienes comunión con Dios. Estas son las promesas que deben ser la base de tu vida, la base de tu identidad. Estas son las promesas que se convierten en música. Hace años, en una conferencia como esta, había una persona que estaba teniendo dificultades para asimilar esta idea de la bendición de ser hija de Dios. Porque resulta que su padre terrenal no era el mejor de los padres. Por lo tanto, le costaba asimilar la música del Evangelio. Y confesó a una persona que es que en su infancia ella quería con locura a su padre y era la pequeña de la familia. En un día los demás hermanos estaban tendiendo la ropa de su padre. Su padre era un hombre de negocios y siempre iba con camisa blanca y corbata, pero ella no tenía la altura para tender sus camisas en la cuerda. Entonces, para su altura solo le alcanzó para colgar una de sus camisas sobre una carretilla oxidada. Entonces, al llegar a casa su padre vio su camisa blanca llena de manchas anaranjadas y se enfureció con ella. ¿Cómo se atreve a hacerme este feo? Entonces, le costaba por la relación con su padre, pensar que Dios podía ser un buen padre, hasta que un día volvió con su consejero y le dijo, ahora lo tengo. Creo que lo que el Evangelio me dice es que Dios, gracias a Cristo, se hubiera olvidado de la camisa. No pasa nada, yo te amo, eres mi hija.
Y el consejero le contestó lo siguiente: no, es mucho más que eso. Dios, gracias a Cristo, se hubiese puesto aquella camisa, tal cual, llena de manchas, se hubiese ido al trabajo y a la que cualquier persona le preguntara y esa camisa, hubiera dicho: no, es que esta camisa me la secó mi hija, que me ama con locura. Por eso me la he puesto. Esta es la música del Evangelio. Darnos cuenta, como hemos cantado, en lo bueno que es nuestro Padre. Él es un buen Padre. Ahora, si estás aquí y todavía no sabes en qué punto estás con respecto al cristianismo, lo primero que te digo es que no puedes entrar así por las buenas en este canto creacional. No puedes lavarte, no puedes dejar hábitos malos y de repente unirte al canto de la creación. No funciona así. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz y en la cruz, entre otras cosas, clamó: Lama, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que en un sentido Jesús estaba diciendo es: yo renuncio a la música del cosmos, aquí en la cruz, a fin de que nosotros, que no merecíamos nunca más escuchar esa música, pudiéramos volver a escucharla. Es solo mediante la confianza en Cristo que puede ser reintroducido a la música y el baile del cosmos y tener una relación con Dios por medio de Cristo. Si estás aquí en esta semana, qué mejor momento que poner tu fe en Él y estar seguro de que tienes un buen Padre. Espero que esta semana sea la semana para ello. Y si ya estás en esta vida cristiana, lo que vamos a ir viendo es la necesidad de practicar una honestidad en la vida. Porque es cuando nos quedamos desconectados en la vida diaria de estas preciosas promesas, que caemos, como dije antes, en la tendencia de volvernos sentenciosos. Como ya no escuchamos la música, como me siento como medio huérfano, medio hijo, no me aclaro, es tan fácil para nosotros empezar con las críticas, empezar con las sentencias. Y mira fulano que ha llegado tarde otro domingo, no tiene un sentido del orden. Y mira, esta mujer siempre está hablando de las demás personas que no están presentes. Y empezamos a enfocar nuestra atención en los pecados ajenos. Y nos volvemos sentenciosos. Sí, tenemos la letra bien, incluso la mía es mejor que la de la mayoría. Yo tengo mi doctrina en orden, con todo lo importante que eso es. Pero no hay música. Y como no hay música, empiezo a criticar, empiezo a sentenciar para quedarme mejor parado y pensar: ahora sí Dios me aprueba, ahora Dios sí se complace en mí porque no soy como otros. Volver a escuchar la música comienza por ser honesto y darnos cuenta y reconocer, que el problema no está allá afuera. El problema lo tengo yo. Es que yo soy un sentencioso. Es que yo soy un chismoso. Es que yo amo muy poco a mis hermanos. Y te das cuenta entonces que Cristo no solo te salvó hace 40 años, sino que salvó tu pellejo hace 20 segundos, sentencioso de ti.
Hace 20 segundos hizo falta que Cristo volviera a rescatar tu alma de este presente siglo malo y su dinámica de vivir. Y vives a flor de piel el poder presente del Evangelio, un Cristo que te rescata y te rescata y te rescata otra vez. Y te quedas con un Cristo muy grande y un Evangelio mucho más precioso. Y empiezas a escuchar de nuevo la música, el gozo del Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias por esta primera charla. Te pido, Señor, que tú lo selles a nuestros corazones. Y sobre todo, Señor, para cada uno de nosotros, sin lugar a dudas, hay una brecha. Hay una brecha entre el poder de tu Evangelio, el poder de tus grandes y preciosas promesas y la practicidad de nuestra fe. Y queremos pedirte, Señor, no solo que nos toques, no solo que vayamos con un sentimiento ambiguo acerca de estos temas, sino que tú, en maneras concretas, cierres la brecha. Cierres la brecha. Para que podamos, Señor, practicar este precioso Evangelio en nuestras vidas, para que podamos vivir con el gozo de nuestro Señor, que es nuestra fuerza, y que podamos, Señor, volver a escuchar la música y disfrutar del baile del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por prestar atención. Mañana lo que vamos a hacer es repararnos bastante en la letra de este Evangelio, recordar la letra realmente del Evangelio tal como lo entendieron los reformadores. Que a veces no es bien lo que predicamos hoy en día. A veces nos quedamos con un Evangelio bastante parcial. Vamos a volver a la voz de los reformadores mañana para que la letra quede bien clara, ¿vale? Para que allí se dé también la practicidad. Y como ejercicio, si me permitís, a fin de ayudar a que te vayas del campamento con algo concreto y que estés orando cada uno de vosotros esta semana en base a tu vida. No quiero en esta semana que estés pensando en tu cónyuge. Menos mal que está mi marido aquí escuchando esto. Quiero que seas egoísta en el buen sentido, que humilde es la palabra, y que empieces en casa. Entonces hay un ejercicio que quiero que cada uno de vosotros hagáis, y hay dos columnas, ¿vale? Uno se llama el huérfano, el otro el hijo, la hija. Y la idea del ejercicio hay que escuchar bien, ¿eh? Esto es un poco contraintuitivo, pero la idea es, aquí en la izquierda, que señales 3 o 4 de las características que te describen tal cual estás en este momento. ¿Qué indicios de un espíritu de esclavitud, de huérfano, reconoces en tu propia vida ahora? ¿Sí? La columna a la izquierda es cómo estás, objetivamente hablando. Y la columna a la derecha es dónde te gustaría verte. Es decir, dónde esperas que Dios cierre la brecha concretamente entre la letra y la música del Evangelio en tu vida esta semana y en las semanas próximas. ¿Sí? Columna a la izquierda, ¿dónde te ves? Columna a la derecha, ¿dónde crees que Dios trabaje en ti y te lleve?
a raíz de este precioso evangelio. ¿Vale? Sebas, ¿puedes ayudar a repartir? Quizás, yo no sé si tengo para todos, pero quizá, no sé, creo que hay una impresora aquí también. Si faltan, creo que podemos hacer más copias. Muchas gracias.